Carta número 27. Mi querido orugario, pareces estar consiguiendo muy poco por ahora. La utilidad de su amor para distraer su pensamiento del enemigo es, por supuesto, obvia, pero revelas el pobre uso que estás haciendo de él cuando dices que la cuestión de la distracción y del pensamiento errante se han convertido ahora en uno de los temas principales de sus oraciones. Eso significa que has fracasado en gran medida. Cuando esta o cualquier otra distracción cruce su mente, deberías animarle a apartarla por pura fuerza de voluntad y a tratar de proseguir su oración normal como si no hubiese pasado nada. Una vez que acepta la distracción como su problema actual y expone eso ante el enemigo y lo hace el tema principal de sus oraciones y de sus esfuerzos, entonces, lejos de hacer bien, has hecho mal. Cualquier cosa, incluso un pecado, que tenga el efecto final de acercarle al enemigo, nos perjudica a la larga. Un curso de acción prometedor es el siguiente. Ahora que está enamorado, una nueva idea de la felicidad terrena ha nacido en su mente, y de ahí una nueva urgencia en sus oraciones de petición sobre esta guerra y otros asuntos semejantes. Ahora es el momento de suscitar dificultades intelectuales acerca de esta clase de oraciones. La falsa espiritualidad debe estimularse siempre. Con el motivo aparentemente piadoso de que la alabanza y la comunión con Dios son la verdadera oración, con frecuencia se puede atraer a los humanos a la desobediencia directa al enemigo, quien, en su habitual estilo plano o vulgar, sin interés, les ha dicho claramente que recen por él y por el pan de cada día y por la curación de sus enfermos. Les ocultarás naturalmente el hecho de que la oración por el pan de cada día, interpretada en un sentido espiritual, es en el fondo tan vulgarmente de petición como en cualquier otro sentido. Ya que tu paciente ha contraído el terrible hábito de la obediencia, probablemente seguirá rezando oraciones tan vulgares, hagas lo que hagas. Pero puedes preocuparle con la obsesionante sospecha de que tal práctica es absurda y no puede tener resultados objetivos. No olvides usar el razonamiento: cara, yo gano; cruz, tú pierdes. Si no ocurre lo que él pide, entonces eso es una prueba más de que las oraciones de petición no sirven. Si ocurre, será capaz, naturalmente, de ver algunas de las causas físicas que condujeron a ello y, por tanto, hubiese ocurrido de cualquier modo. Y así, una petición concedida resulta tan buena prueba como una denegada de que las oraciones son ineficientes. Tú, al ser un espíritu, encontrarás difícil de entender cómo se engaña de este modo, pero debes recordar que él toma el tiempo por una realidad definitiva. Supone que el enemigo, como él, ve algunas cosas como presentes, recuerda otras como pasadas y prevé otras como futuras. O incluso si cree que el enemigo no ve las cosas de ese modo, sin embargo, en el fondo de su corazón, considera eso como una particularidad del modo de percepción del enemigo. No cree realmente, aunque diría que sí, que las cosas son tal como las ve el enemigo. Si tratases de explicarle que las oraciones de los hombres de hoy son una de las incontables coordenadas con las que el enemigo armoniza el tiempo que hará mañana, te replicaría que entonces el enemigo siempre supo que los hombres iban a rezar esas oraciones y, por tanto, no rezaron libremente, sino que estaban predestinados a hacerlo. Y añadiría que el tiempo que hará un día dado puede trazarse a través de sus causas hasta la creación originaria de la materia misma, de forma que todo, tanto desde el lado humano como desde el material, está dado desde el principio. Lo que debería decir es, por supuesto, evidente para nosotros, que el problema de adaptar el tiempo particular a percepción temporal, del problema total de adaptar el universo espiritual entero al universo corporal entero, que la creación en su totalidad actúa en todos los puntos del espacio y del tiempo,
o mejor, que su especie de conciencia les obliga a enfrentarse con el acto creador completo y coherente como una serie de acontecimientos sucesivos. ¿Por qué ese acto creador deja sitio a su libre voluntad? Es el problema de los problemas. El secreto oculto tras las tonterías del enemigo acerca del amor. Como lo hace no supone problema alguno, porque el enemigo no prevé a los humanos haciendo sus libres aportaciones en el futuro, sino que los ve haciéndolo en su ahora ilimitado. Y evidentemente, contemplar a un hombre haciendo algo no es obligarle a hacerlo. Se puede replicar que algunos escritores humanos entrometidos, notablemente Boecio, han divulgado este secreto. Pero en el clima intelectual que al fin hemos logrado suscitar por toda la Europa occidental, no debes preocuparte por eso. Solo los eruditos leen libros antiguos y nos hemos ocupado ya de los eruditos para que sean, de todos los hombres, los que tienen menos probabilidades de adquirir sabiduría leyéndolos. Hemos conseguido esto inculcándoles el punto de vista histórico. El punto de vista histórico significa, en pocas palabras, que cuando a un erudito se le presenta una afirmación de un autor antiguo, la única cuestión que nunca se plantea es si es verdad. Se pregunta quién influyó en el antiguo escritor y hasta qué punto su afirmación es consistente con lo que dijo en otros libros y qué etapa de la evolución del escritor o de la historia general del pensamiento ilustra y cómo afectó a escritores posteriores y con qué frecuencia ha sido mal interpretado, en especial por los propios colegas del erudito, y cuál ha sido la marcha general de su crítica durante los últimos 10 años y cuál es el estado actual de la cuestión. Considerar al escritor antiguo como una posible fuente de conocimiento, presumir que lo que dijo podría tal vez modificar los pensamientos o el comportamiento de uno, sería rechazado como algo indeciblemente ingenuo. Y puesto que no podemos engañar continuamente a toda la raza humana, resulta de la máxima importancia aislar así a cada generación de las demás, porque cuando el conocimiento circula libremente entre unas épocas y otras, existe siempre el peligro de que los errores característicos de una puedan ser corregidos por las verdades características de otra. Pero gracias a nuestro Padre y al punto de vista histórico, los grandes sabios están ahora tan poco nutridos por el pasado como el más ignorante mecánico que mantiene que la historia es un absurdo. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta número 28. Mi querido orugario, cuando te dije que no llenases tus cartas de basura acerca de la guerra, quería decir, por supuesto, que no quería oír tus rapsodias más bien infantiles sobre la muerte de los hombres y la destrucción de las ciudades. En la medida en que la guerra afecte realmente el estado espiritual del paciente, naturalmente quiero informes completos. Y en este aspecto pareces singularmente obtuso. Así me cuentas con alegría que hay motivos para esperar intensos ataques aéreos sobre la ciudad donde vive el paciente. Este es un ejemplo atroz de algo acerca de lo que ya me he lamentado. La facilidad con que olvidas la finalidad principal de tu goce inmediato del sufrimiento humano. ¿No sabes que las bombas matan hombres? ¿O no te das cuenta de que la muerte del paciente en este momento es precisamente lo que queremos evitar? Ha escapado de los amigos mundanos con los que intentaste liarle. Se ha enamorado de una mujer muy cristiana y de momento es inmune a tus ataques contra su castidad. Y los diferentes métodos de corromper su vida espiritual que hemos probado hasta ahora no han tenido éxito. En este momento, cuando todo el impacto de la guerra se acerca y sus esperanzas mundanas ocupan un lugar proporcionalmente inferior en su mente, llena de su trabajo de defensa, llena de la chica, obligada a ocuparse de sus vecinos más que nunca lo ha hecho y gustándole más de lo que esperaba, fuera de sí mismo, como dicen los humanos, y aumentando cada día su dependencia consciente del enemigo,
es casi seguro que le perderemos si muere esta noche. Esto es tan evidente que me da vergüenza escribirlo. Me pregunto a veces si no se os mantendrá a los diablos jóvenes durante demasiado tiempo seguido en misiones de tentación, si no corréis algún peligro de resultar infectados por los sentimientos y valores de los humanos entre los que trabajáis. Ellos, por supuesto, tienden a considerar la muerte como el mal máximo y la supervivencia como el bien supremo. Pero esto es porque les hemos educado para que pensaran así. No nos dejemos contagiar por nuestra propia propaganda. Ya sé que parece extraño que tu objetivo primordial por el momento sea precisamente aquello por lo que rezan la novia y la madre del paciente, es decir, su seguridad física. Pero así es, deberías estar cuidándole como la niña de tus ojos. Si muere ahora, lo pierdes. Si sobrevive a la guerra, siempre hay esperanza. El enemigo le ha protegido de ti durante la primera gran oleada de tentaciones. Pero solo con que se le pueda mantener vivo, tendrás al tiempo mismo como aliado tuyo. Los largos, aburridos y monótonos años de prosperidad en la edad madura o de adversidad en la misma edad son un excelente tiempo de combate. Es tan difícil para estas criaturas el perseverar. La rutina de la adversidad, la gradual decadencia de los amores juveniles y de las esperanzas juveniles, la callada desesperación, apenas sentida como dolorosa, de superar alguna vez las tentaciones crónicas con que una y otra vez les hemos derrotado, la tristeza que creamos en sus vidas y el resentimiento incoherente con que les enseñamos a reaccionar a ella, todo esto proporciona admirables oportunidades para desgastar un alma por agotamiento. Si, por el contrario, su edad madura resulta próspera, nuestra posición es aún más sólida. La prosperidad une a un hombre al mundo. Siente que está encontrando su lugar en él, cuando en realidad el mundo está encontrando su lugar en él. Su creciente prestigio, su cada vez más amplio círculo de conocidos, la creciente presión de un trabajo absorbente y agradable, construyen en su interior una sensación de estar realmente a gusto en la tierra, que es precisamente lo que nos conviene. Notarás que los jóvenes suelen generalmente resistirse menos a morir que los maduros y los viejos. Lo cierto es que el enemigo, tras haber extrañamente destinado a estos meros animales la vida en su propio mundo eterno, les ha protegido bastante eficazmente del peligro de sentirse a gusto en cualquier otro sitio. Por eso debemos con frecuencia desear una larga vida a nuestros pacientes. En 70 años no sobra un día para la difícil tarea de desenmarañar sus almas del cielo y edificar una firme atadura a la tierra. Mientras son jóvenes, siempre les encontramos saliéndose por la tangente, incluso si nos las arreglamos para mantenerlos ignorantes de la religión explícita, los imprevisibles vientos de la fantasía, la música y la poesía, el mero rostro de una muchacha, el canto de un pájaro o la visión de un horizonte, siempre están volando por los aires toda nuestra estructura. No se dedicarán firmemente al progreso mundano, ni a las relaciones prudentes, ni a la política de seguridad ante todo. Su apetito del cielo es tan empedernido que nuestro mejor método en esta etapa para atarles a la tierra es hacerles creer que la tierra puede ser convertida en el cielo en alguna fecha futura por la política o la eugenesia o la ciencia o la psicología o cualquier cosa. La verdadera mundanidad es obra del tiempo, ayudado naturalmente por el orgullo, porque les enseñamos a describir la muerte, que avanza arrastrándose como buen sentido o madurez o experiencia. La experiencia, en el peculiar sentido que les enseñamos a darle, es, por cierto, una palabra de gran utilidad. Un gran filósofo humano casi reveló nuestro secreto cuando dijo que, en lo referente a la virtud, la experiencia es la madre de la ilusión. Pero gracias a un cambio de moda y gracias también, por supuesto, al punto de vista histórico, hemos hecho prácticamente inofensivo su libro.
Puede calcularse lo inapreciable que es el tiempo para nosotros por el hecho de que el enemigo nos conceda tan poco. La mayor parte de la raza humana muere en la infancia. De los supervivientes, muchos mueren en la juventud. Es obvio que para él el nacimiento humano es importante sobre todo como forma de hacer posible la muerte humana y la muerte solo como pórtico a esa otra clase de vida. Se nos permite trabajar únicamente sobre una minoría selecta de la raza, porque lo que los humanos llaman una vida normal es la excepción. Al parecer, él quiere que algunos, pero solo unos pocos, de los animales humanos con que está poblando el cielo hayan tenido la experiencia de resistirnos a lo largo de una vida terrena de 70, 80 años. Bueno, esa es nuestra oportunidad. Cuanto menor sea, mejor hemos de aprovecharla. Hagas lo que hagas, mantén a tu paciente tan a salvo como te sea posible. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta número 29. Mi querido Orugario, ahora que es seguro que los humanos alemanes van a bombardear la ciudad de tu paciente y que sus obligaciones le van a mantener en el lugar de máximo peligro, debemos pensar nuestra política. ¿Hemos de tomar por objetivo la cobardía o el valor con el orgullo consiguiente o el odio a los alemanes? Bueno, me temo que es inútil tratar de hacerle valiente. Nuestro departamento de investigación no ha descubierto todavía, aunque el éxito se espera cada hora, cómo producir ninguna virtud. Esta es una grave desventaja. Para ser enorme y efectivamente malo, un hombre necesita alguna virtud. ¿Qué hubiera sido Atila sin su valor? O Shylock sin la abnegación en lo que se refiere a la carne. Pero como no podemos suministrar esas cualidades nosotros mismos, solo podemos utilizarlas cuando las suministra el enemigo, y esto significa dejarle a él una especie de asidero en aquellos hombres que, de otro modo, hemos hecho más totalmente nuestro. Un arreglo muy satisfactorio, pero confío en que algún día conseguiremos mejorarlo. El odio podemos conseguirlo. La tensión de los nervios humanos en medio del ruido, el peligro y la fatiga les hace propensos a cualquier emoción violenta, y solo es cuestión de guiar esta susceptibilidad por los conductos adecuados. Si su conciencia se resiste, atúrdele. Déjale decir que siente odio no por él, sino en nombre de las mujeres y los niños, y que a un cristiano le dicen que perdone a sus propios enemigos, no a los de otras personas. En otras palabras, déjale considerarse lo bastante identificado con las mujeres y los niños como para sentir odio en su nombre, pero no lo bastante identificado como para considerar a los enemigos de estos como propios y, en consecuencia, como merecedores de su perdón. Pero es mejor combinar el odio con el miedo. De todos los vicios, solo la cobardía es puramente dolorosa, horrible de anticipar, horrible de sentir, horrible de recordar. El odio tiene sus placeres. En consecuencia, el odio es a menudo la compensación mediante la que un hombre asustado se resarce de los sufrimientos del miedo. Cuanto más miedo tenga, más odiará. Y el odio es también un antídoto de la vergüenza. Por tanto, para hacer una herida profunda en su caridad, primero debes vencer su valor. Ahora bien, esto es un asunto peliagudo. Hemos hecho que los hombres se enorgullezcan de la mayor parte de los vicios, pero no de la cobardía. Cada vez que hemos estado a punto de lograrlo, el enemigo permite una guerra o un terremoto o cualquier otra calamidad, y al instante el valor resulta tan obviamente encantador e importante, incluso a los ojos de los humanos, que toda nuestra labor es arruinada, y todavía queda un vicio del que sienten auténtica vergüenza. El peligro de inculcar la cobardía a nuestros pacientes, por tanto, estriba en que provocamos verdadero conocimiento de sí mismos y verdadero autodesprecio, con el arrepentimiento y la humildad consiguientes. Y de hecho, durante la última guerra,
miles de humanos, al descubrir su cobardía, descubrieron la moral por primera vez. En la paz podemos hacer que muchos de ellos ignoren por completo el bien y el mal. En peligro, la cuestión se les plantea de tal forma en la que ni siquiera nosotros podemos cegarles. Esto supone un cruel dilema para nosotros. Si fomentásemos la justicia y la caridad entre los hombres, les haríamos el juego directamente al enemigo. Pero si les conducimos al comportamiento opuesto, esto produce, antes o después, porque él permite que lo produzca, una guerra o una revolución, y la ineludible alternativa entre la cobardía y el valor despierta a miles de hombres del letargo moral. Esta es, de hecho, probablemente una de las razones del enemigo para crear un mundo peligroso, un mundo en el que las cuestiones morales se plantean a fondo. Él ve también como tú que el valor no es simplemente una de las virtudes, sino la forma de todas las virtudes en su punto de prueba, lo que significa en el punto de máxima realidad. Una castidad o una honradez o una piedad que cede ante el enemigo será casta o honrada o piadosa solo con condiciones. Pilatos fue piadoso hasta que resultó arriesgado. Es posible, por tanto, perder tanto como ganamos haciendo de tu hombre un cobarde. Puede aprender demasiado sobre sí mismo. Siempre existe la posibilidad, claro está, no de cloroformizar la vergüenza, sino de agudizarla y provocar la desesperación. Esto sería un gran triunfo. Demostraría que había creído en el perdón de sus otros pecados por el enemigo y que lo había aceptado solo porque él mismo no sentía completamente su pecaminosidad, que con respecto al único vicio cuya completa profundidad de deshonra comprende, no puede buscar el perdón ni confiar en él. Pero me temo que le has dejado avanzar demasiado en la escuela del enemigo y que sabe que la desesperación es un pecado más grave que cualquiera de los que la producen. En cuanto a la técnica real de la tentación a la cobardía, no hace falta decir mucho. Lo fundamental es que las precauciones tienden a aumentar el miedo. Las precauciones públicamente impuestas a tu paciente, sin embargo, pronto se convierten en una cuestión rutinaria y ese efecto desaparece. Lo que debes hacer es mantener dando vueltas por su cabeza, al lado cie la intención consciente de cumplir con su deber, la vaga idea de todo lo que puede hacer o no hacer dentro del marco de su deber, que parece darle un poco más de seguridad. Desvía su pensamiento de la simple regla: tengo que permanecer aquí y hacer tal y cual cosa, a una serie de hipótesis imaginarias. Si ocurriese A, aunque espero que no, podría hacer B, y en el peor de los casos podría hacer C. Si nos las reconoce como tales, se le pueden inculcar supersticiones. La cuestión es hacer que no deje de tener la sensación de que, aparte del enemigo y del valor que el enemigo le infunde, tiene algo a lo que recurrir, de forma que lo que había de ser una entrega total al deber se ve totalmente minado por pequeñas reservas inconscientes. Fabricando una serie de recursos imaginarios para impedir lo peor, puedes provocar a ese nivel de su voluntad del que no es consciente la decisión de que no ocurrirá lo peor. Luego, en el momento del verdadero terror, méteselo en los nervios y en los músculos y puedes conseguir que cometa un acto fatal antes de que sepa qué te propones. Porque, recuérdalo, el acto de cobardía es lo único que importa. La emoción del miedo no es en sí un pecado y aunque disfrutamos de ella, no nos sirve para nada. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta número 30. Mi querido orugario, a veces me pregunto si te crees que has sido enviado al mundo para tu propia diversión. Colijo no de tu miserablemente insuficiente informe, sino del de la policía infernal, que el comportamiento del paciente durante el primer ataque aéreo ha sido el peor posible. Estuvo muy asustado y se cree un gran cobarde, y por tanto no siente ningún orgullo.
pero ha hecho todo lo que su deber le exigía y tal vez un poco más. Frente a ese desastre, todo lo que puedes mostrar en tu haber es un arranque de mal genio contra un perro que le hizo tropezar, un número algo excesivo de cigarrillos fumados y haber olvidado una oración. ¿De qué sirve que te lamentes de tus dificultades? Si estás actuando de acuerdo con la idea de justicia del enemigo e insinuando que tus posibilidades y tus intenciones deberían tenerse en cuenta, entonces no estoy muy seguro de que no te estés haciendo merecedor de una acusación de herejía. En cualquier caso, pronto verás que la justicia del infierno es puramente realista y que solo le interesan los resultados. Tráenos alimento o sé tú mismo alimento. El único pasaje constructivo de tu carta es aquel donde dices que todavía esperas buenos resultados de la fatiga del paciente. Eso está bastante bien, pero no te caerá en las manos. La fatiga puede producir una extrema amabilidad, una paz de espíritu e incluso algo parecido a la visión. Si has visto con frecuencia a hombres empujados por ella a la irritación, la malicia y la impaciencia, eso es porque esos hombres tenían tentadores eficientes. Lo paradójico es que una fatiga moderada es mejor terreno para el mal humor que el agotamiento absoluto. Esto depende en parte de causas físicas, pero en parte de algo más. No es simplemente la fatiga como tal la que produce la irritación, sino las exigencias inesperadas a un hombre ya cansado. Sea lo que esperen, los hombres pronto llegan a pensar que tienen derecho a ello. El sentimiento de decepción puede ser convertido con muy poca habilidad de nuestra parte en un sentimiento de agravio. Los peligros del cansancio humilde y amable comienzan cuando los hombres se han rendido a lo irremediable, una vez que han perdido la esperanza de descansar y han dejado de pensar hasta en la media hora siguiente. Para conseguir los mejores resultados posibles de la fatiga del paciente, por tanto, debes alimentarle de falsas esperanzas. Métele en la cabeza razones plausibles para creer que el ataque aéreo no se repetirá. Haz que se reconforte pensando cuánto disfrutará de la cama la próxima noche. Exagera el cansancio haciéndole creer que pronto habrá pasado, porque los hombres suelen sentir que no habrían podido soportar por más tiempo un esfuerzo en el momento preciso, o que se está acabando, o cuando creen que se está acabando. En esto, como en el problema de la cobardía, lo que hay que evitar es la entrega absoluta. Diga lo que diga, haz que su íntima decisión no sea soportar lo que le caiga, sino soportarlo por un tiempo razonable. Y haz que el tiempo razonable sea más corto de lo que sea probable que vaya a durar la prueba. No hace falta que sea mucho más corto. En los ataques contra la paciencia, la castidad y la fortaleza, lo divertido es hacer que el hombre se rinda justo cuando, si lo hubiese sabido, el alivio estaba casi a la vista. No sé si es probable o no que se vea con la chica en situaciones de apuro. Si la ve, utiliza a fondo el hecho de que, hasta cierto punto, la fatiga hace que las mujeres hablen más y que los hombres hablen menos. De ahí puede suscitarse mucho resentimiento secreto hasta entre enamorados. Probablemente, las escenas que está presenciando ahora no suministrarán material para llevar a cabo un ataque intelectual contra su fe. Tus fracasos precedentes han puesto esto fuera de tu poder. Pero hay una clase de ataque a las emociones que todavía puede intentarse. Consiste en hacerle sentir, cuando vea por primera vez restos humanos pegados a una pared, que así es como es realmente el mundo, y que toda su religión ha sido una fantasía. Te habrás dado cuenta de que les tenemos completamente obnubilados en cuanto al significado de la palabra real. Se dicen entre sí, acerca de alguna gran experiencia espiritual, todo lo que realmente sucedió es que oíste un poco de música en un edificio iluminado. Aquí, real significa los hechos físicos desnudos
separados de los demás elementos de la experiencia que efectivamente tuvieron. Por otra parte, también dirán, está muy bien hablar de ese salto desde un trampolín alto, ahí sentado en un sillón, pero espera a estar más arriba y verás lo que es realmente estar aquí. Real se utiliza en el sentido opuesto para referirse no a los hechos físicos, que ya conocen mientras discuten la cuestión sentados en sillones, sino al efecto emocional que estos hechos tienen en una conciencia humana. Cualquiera de estas acepciones de la palabra podría ser defendida, pero nuestra misión consiste en mantener las dos funcionando al mismo tiempo, de forma que el valor emocional de la palabra real pueda colocarse ahora a un lado, ahora al otro, de la cuenta según nos convenga. La regla general que ya hemos establecido bastante bien entre ellos es que en todas las experiencias que pueden hacerles mejores o más felices, solo los hechos físicos son reales, mientras que los elementos espirituales son subjetivos. En todas las experiencias que pueden desanimarles o corromperles, los elementos espirituales son la realidad fundamental e ignorarlos es ser un escapista. Así, en el alumbramiento, la sangre y el dolor son reales y la alegría un mero punto de vista subjetivo. En la muerte, el terror y la fealdad revelan lo que la muerte significa realmente. La odiosidad de una persona odiada es real. En el odio se ve a los hombres tal como son. Se está desilusionando, pero el encanto de una persona amada es meramente una neblina subjetiva que oculta un fondo real de apetencia sexual o de asociación económica. Las guerras y la pobreza son realmente horribles. La paz y la abundancia son meros hechos físicos acerca de los cuales resulta que los hombres tienen ciertos sentimientos. Las criaturas siempre están acusándose mutuamente de querer comerse el pastel y conservarlo. Pero gracias a nuestra labor están más a menudo en la difícil situación de pagar el pastel y no comérselo. Tu paciente, adecuadamente manipulado, no tendrá ninguna dificultad en considerar su emoción ante el espectáculo de unas entrañas humanas como una revelación de la realidad y su emoción ante la visión de unos niños felices o de un día radiante como mero sentimiento. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta número 31. Mi querido, mi queridísimo orugario, mi encantador sobrino, qué equivocadamente viene lloriqueando, ahora que todo está perdido, a preguntarme si es que los términos afectuosos en que me dirijo a ti no significaban nada desde el principio. Al contrario, queda tranquilo que mi cariño hacia ti y tu cariño hacia mí se parecen como dos gotas de agua. Siempre te he deseado como tú, pobre iluso, me deseabas. La diferencia estriba en que yo soy el más fuerte. Creo que te me entregarán ahora o un pedazo de ti. ¿Quererte? Claro que sí. Un bocado tan exquisito como cualquier otro. Has dejado que un alma se te escape de las manos. El aullido de hambre agudizada por esta pérdida resuena en este momento en todos los niveles del reino del ruido hasta las profundidades del mismísimo trono. Me vuelve loco pensar en ello. Qué bien sé lo que ocurrió en el instante en que te lo arrebataron. Hubo un repentino aclaramiento de sus ojos, ¿no es verdad?, cuando te vio por vez primera. Se dio cuenta de la parte que habías tenido de él y supo que ya no la tenías. Piensa solo, y que sea el principio de tu agonía, lo que sintió en ese momento, como si se le hubiese caído una costra de una antigua herida, como si estuviese saliendo de una erupción espantosa y parecida a una concha, como si se despojase de una vez para todas de una prenda sucia, mojada y pegajosa. Por el infierno, ya es bastante desgracia verles en sus días de mortales quitándose ropas sucias e incómodas y chapoteando en agua caliente
y dando pequeños resoplidos de gusto, estirando sus miembros relajados. ¿Qué decir entonces de este desnudarse final, de esta completa purificación? Cuanto más piensa uno en ello, peor resulta. Se te escapó tan fácilmente, sin recelos graduales, sin sentencia del médico, sin sanatorio, sin quirófano, sin falsas esperanzas de vida. La pura e instantánea liberación. Un momento pareció que era todo nuestro mundo. El estrépito de las bombas, el hundimiento de las casas, el hedor y el sabor de explosivos de gran potencia en los labios y en los pulmones, los pies ardiendo de cansancio, el corazón helado por el horror, el cerebro dando vueltas, las piernas doliendo. El momento siguiente, todo esto se había acabado, esfumado como un mal sueño para no volver nunca a servir de nada. Estúpido, derrotado, superado. ¿Notaste con qué naturalidad, como si hubiese nacido para ella, el gusano nacido en la tierra entró en su nueva vida? ¿Cómo todas sus dudas se hicieron en abrir y cerrar de ojos ridículas? Yo sé lo que la criatura se decía. Sí, claro, siempre ha sido así. Todos los horrores han seguido la misma trayectoria, empeorando y empeorando y empujándole a uno a un embotellamiento hasta que, en el instante preciso en el que uno pensaba que iba a ser aplastado, fíjate, había salido de las apreturas y de pronto todo iba bien. La extracción dolía cada vez más y de pronto la muela estaba sacada. El sueño se convertía en una pesadilla y de pronto uno se despertaba. Uno muere y de pronto se está más allá de la muerte. ¿Cómo pude dudarlo alguna vez? Al verte a ti, también les vio a ellos. Sé cómo fue. Retrocediste haciendo eses, mareado y cegado, más herido por ellos que lo que él nunca lo fue por las bombas. ¡Qué degradación! Que esta cosa de tierra y barro pueda mantenerse erguida y conversar con unos espíritus ante los cuales tú, un espíritu, solo podrías encogerte de miedo. Quizá tuviste la esperanza de que el temor reverencial y la extrañeza de todo ello mitigasen su alegría. Pero esta es la maldición del asunto. Los dioses son extraños a los ojos mortales y sin embargo no son extraños. Él no tenía hasta aquel preciso instante la más mínima idea de qué aspecto tendrían e incluso dudaba de su existencia, pero cuando los vio, supo que siempre los había conocido y se dio cuenta de qué papel había desempeñado cada uno de ellos en muchos momentos de su vida en los que se creía solo, de forma que ahora podría decirles uno a uno: no, ¿quién eres tú? Sino, así que fuiste tú todo el tiempo. Todo lo que fueron y dijeron en esta reunión despertó recuerdos. La vaga coincidencia de tener amigos a su alrededor que había encantado sus soledades desde la infancia hasta ahora, por fin explicada. Aquella música en el centro de cada pura experiencia que siempre se había escapado de su memoria era ahora por fin recobrada. El reconocimiento le hizo libre en su compañía casi antes de que los miembros de su cadáver se quedasen rígidos. Solo a ti te dejaron fuera. No solo les vio a ellos, les vio a él. Este animal, esta cosa engendrada en una cama, podía mirarle. Lo que es para ti fuego cegador y sofocante, es ahora para él una luz fresca, es la claridad misma, y viste la forma de un hombre. ¿Te gustaría, si pudieras, interpretar la postración del paciente en su presencia, su horror de sí mismo y su absoluto conocimiento de sus pecados? Sí, orugario, un conocimiento incluso más claro que el tuyo, a partir de la analogía de tus propias sensaciones de ahogo y parálisis cuando tropiezas con el aire mortal que respira el corazón del cielo.
Pero todo eso es un disparate. Todavía puede tener que enfrentarse con penas, pero ellos abrazan esas penas. No las trocarían por ningún placer terreno. Todos los deleites de los sentidos o del corazón o del intelecto con que una vez pudiste haberle tentado, incluso los deleites de la virtud misma, ahora le parecen, en comparación, casi como los atractivos seminauseabundos de una prostituta pintarrajeada, le parecerían a un hombre cuya verdadera amada, a la que ha amado durante toda la vida y a la que había creído muerta, está viva y sana ahora a su puerta. Está atrapado en ese mundo en el que el dolor y el placer tornan valores infinitos y en el que toda nuestra aritmética no tiene nada que hacer. Una vez más, nos enfrentamos con lo inexplicable. Después de la maldición de tentadores inútiles como tú, nuestra mayor maldición es el fracaso de nuestro departamento de información. Si tan solo pudiésemos averiguar qué se propone. ¡Ay, que el conocimiento, algo tan odioso y empalagoso en sí mismo, sea, sin embargo, necesario para el poder! A veces casi me desespera. Todo lo que me mantiene es la convicción de que nuestro realismo, nuestro rechazo frente a todas las tentaciones, de todos los bobos, desatinos y de la faramalla, deben triunfar al final. Entretanto, te tengo a ti para saciarme. Muy sinceramente firmo como tu creciente y vorazmente cariñoso tío, Scrutopo. Fin de Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis.